Conspiración, que es la segunda entrega de la serie Randonea, Contrabando, Conspiración y Guerra Civil, editada por La Miñarra. Muchas gracias, David. Editorial que en los últimos meses ha publicado diversas novelas de autores navarros. Bueno, pues así como la primera novela de la serie, Líneas de Frontera, estaba ambientada en Madrid, Marruecos, la cuenca de Bidasoa, en los años 1924-1925, damos un salto en el tiempo. Aquella novela era, a fin de cuentas, de carácter introductorio para poner en relación a los personajes primordiales, y esta ya está ubicada mayoritariamente en la primavera del 36, en la ciudad de Pamplona, si bien en el primer capítulo se localiza en Irún. Señalar que el eje central se basa en un hallazgo que hice en el Archivo General de Navarra, del asesinato de una persona que apareció muerta en el río y que era presidente de la mutua de patronos de Pamplona. Bueno, pues como todo el mundo sabe, antes de la Seguridad Social, las mutuas eran las que gestionaban pues las prestaciones sociales a los obreros. Esta persona, a la que la novela apeló Félix Dorado, en realidad se llamaba Félix Lostau, y fue un asunto que apareció en el Diario de Navarra, aparecieron informaciones, se tildó el asunto pues, de crimen social y se echó la responsabilidad del mismo a la izquierda, pero no se dieron mayores noticias acerca del asesinado. En los meses siguientes sí que aparecieron, se reabrió después de julio del 37 el sumario, y entonces se habló de que era claramente falangista, porque un hermano suyo fue un falangista muy notorio. Fue junto con Paco Uranga, fue el jefe del Servicio de Información e Investigación de Falange Española y de las Hons. Hay en la novela un glosario al final, hay un glosario en el que me explayo dando pues todas las explicaciones acerca de todos los personajes y lugares, y especificando cuáles existieron realmente, cuáles tienen un basamento real con un nombre modificado, y cuáles por último han salido de mi imaginación. Pues la trama, en el capítulo primero hablo de Irún, sobre todo para contraponer Irún con Pamplona como ciudad mucho más abierta. Ahí aparecen una serie de personajes. Hay una especie de filósofo, un tal Fernando Tobalina, que fue un personaje real y que incluso publicó de su propio bolsillo un periódico en el que intentaba ser un remedo de Nietzsche. Era un personaje muy gracioso que después de la Guerra Civil le he perdido la pista. Yo no sé si fue asesinado o si estuvo encarcelado o qué, pero fue un personaje en Irún bastante importante. Y luego también aparece Melitón Manzanas, porque la gente no sabe que Melitón Manzanas era irunés de pura cepa, y que era agente de aduanas también. Agente de aduanas, y que era en la primera del 36 era de las juventudes de Acción Popular, que eran las juventudes de la CEDA. Y luego también aparece Pepe Michelena, que fue el jefe del Servicio Vasco de Información, que fue la red de espionaje más importante que hubo en estos contornos. Además, obviamente, de las franquistas. Mola llegó a Pamplona a mediados de marzo del 36, y a los pocos días
a los pocos días, el primer viaje que hace, lo hace justamente a Vera, donde se entrevista con un espía alemán, del cual Felix Maíz dice que se llamaba Wim y que fue un personaje importante porque en la noche del 18 al 19 de julio estuvo ese día también con Mola en el Palacio de Capitanía para ya cerrar el apoyo de Alemania al golpe de Estado. Bueno, tras llegar Mola a Vera, se reencuentra con su antiguo subalterno. Clemente García Randonea llega teniente de ejército, pero es retirado por la ley Azaña y trabaja de nuevo en una agencia de aduanas para la red de contrabando de Agustín Arrieta, para la que ya había trabajado en 1925. Y ahora vive con la chica que le salvó la vida entonces, Madeleine. Aparece Marichu, pero Marichu es un personaje secundario. Entonces Mola le encarga trabajar como agente secreto, haciendo viajes de depósitos bancarios de carlistas y falangistas con los que va a San Juan de Luz, y yo me he imaginado que iba con Esteban Ezcurra, con Benito Santesteban, y luego también con algunos falangistas como Joaquín Chulaindain, Paco Barragán, y luego también el que es finalmente asesinado. Al aparecer el asesinado hay algún documento que le incrimina al propio Clemente, y entonces Mola pues le encarga que se haga cargo de la investigación. Y el resto de la novela gira en torno pues, al desarrollo de la investigación, en la que aparecen pues, personajes importantes, tanto civiles como militares, de la conspiración. Aparecen pues, Víctor Eusar, Alfonso Gaztelu, Ladio Esparza, Izurdiaga, y aparece también gente de izquierdas, como por ejemplo Jesús Monzón, aparece también Galo Vierge, aparece también los hermanos Caballero de la CNT, todo esto en una época en la que lo que es llamativo es que hubo en abril y mayo del 36 hubo multitud de incidentes serios de lucha callejera, y claro, lo cual supongo yo que es que a Mola no le tuvo que hacer en absoluto ninguna gracia, porque ello podía provocar llamar la atención al gobierno de Madrid, para que enviara aquí contingentes de policía y para que la conspiración se pudiera poner en peligro. Hubo incidentes serios, hubo por ejemplo una pelea multitudinaria en donde el bar Royalty, allí a de la calle Descalzos. Hubo también un incidente muy serio en el cementerio, en el que requetés y falangistas uniformados pues, se enfrentaron con los guardias de asaltos. Hubo también multitud de incidentes menores, y el más importante de ellos fue el intento de asesinato de Carmelo Monzón mediante bomba, pues en la puerta del casino, ahí en la Plaza del Castillo, de que se salvó porque es que difirió unos momentos su salida, porque fue al baño y la bomba explotó antes de que él se subiera al coche. Y bueno, Clemente se ha ayudado por varias personas, entre ellos el célebre comisario Izquierdo, que también aparece en la novela de Pello, y luego también el capitán Tejero Saurina, que es un personaje curioso porque era también íntimo colaborador de Mola. Le juró fidelidad cuando le salvó en Marruecos, le salvó la vida. Y Tejero yo creo que era un infiltrado de Mola
bueno, pues los partidos de izquierda, porque era de aquí, tenía mucha relación con gente de aquí, y como una prueba de eso, tal y como aparece en el glosario, está el hecho de que cuando detienen el 19 de julio a los dos cuñados de Ramón Mengaray y a otros 10 izquierdistas en la casa de Mengaray que estaban oyendo la radio, pues el abogado defensor, pues al militar que le nombran como abogado defensor es que es justamente pues Tejero Saurina, que es una cosa llamativa, ¿no? Con el cual obviamente pues tenía competencia. Tejero Saurina, tal y como aparece en la siguiente novela, era también pues el agente infiltrado por Mola en la columna que va a Vera, que va a Vera y que llega a Vera el 22 de julio. Y bueno, en la investigación tratan de dar con una antigua prostituta que se relacionaba con el asesinado y que finalmente encuentran el cadáver, ¿no? Pero bueno, esto es un spoiler, por lo tanto, no, eso. Bueno, la cuestión es que es una ficción novelada, efectivamente, pero se basa en un suceso real y, ya digo, en la medida en que fue un asesinato de un falangista relevante relacionado con su hermano, era relevante también porque se le nombra como miembro del se le nombra como fiscal de los jurados que finalmente decidían sobre la vida o la muerte de las personas. Era un tal Ángel Ostau, al que yo lo denomino Ángel Dorado, por si acaso. Y bueno, en la medida en la que ese asesinato tuvo lugar sobre una persona de relevancia, pues pudo haber generado una espiral de violencia que finalmente no se produjo, aunque hubo muchos incidentes que sí. La policía de Madrid no vino, la policía de aquí tampoco solventó nada, el asunto quedó sobreseído, pero lo cierto es que en aquella primavera pasaron muchos incidentes que yo atribuyo a que se actuara sobre todo de los requetés, pero incluso también de los falangistas, intentaron presionar a Mola en el proceso de negociaciones que hubo entonces. Bueno, que finalmente se cerraron porque la plana mayor del carlismo navarro con Martínez Berasain a la cabeza traicionó a las autoridades nacionales y bueno, llegaron a un acuerdo con Mola, que Mola se salió con la suya porque bueno, consiguió disponibilidad plena de los carlistas a cambio de nada, porque todos los mandos requetés finalmente quedaron disueltos en las unidades militares y bajo orden de los mandos militares y de hecho les quitaron hasta las pistolas cuando entraron en las columnas que fueron a Madrid y así. Y bueno, pues por lo tanto hay un desfile de personalidades civiles de todas las tendencias en un contexto de radicalización y de dobles juegos que sirven de antesala a lo que estalló en julio del mismo año. Esa es la trama principal, pero también el lector podrá encontrar diversas cuestiones a lo largo de las páginas de la novela. Entre ellas, la primera, que me interesa por su autoridad, y haciéndome eco de una conferencia célebre que dio Humberto Eco en el año 95 sobre el fascismo eterno, en el que dijo que
El fascismo es algo multiforme. Es algo multiforme y que puede presentar múltiples rostros a lo largo del tiempo y a lo largo de los países y de las regiones. Hay unas personas empeñadas en que el fascismo tiene unos rasgos muy definidos, pero yo creo que aquí hubo ya en 36 unas modalidades de fascismos evidentes con sus versiones raqueta y falangista, y a pesar de que eso se nos haya olvidado o lo queramos menos valorar, pues eso fue así. Otra cuestión es la de que se ve una contraposición entre una nueva feminidad reivindicativa y de contestación encarnada por algunos personajes femeninos y la feminidad tradicional postulada por los partidos que apoyaron el golpe de Estado. En este sentido, hay que decir que en los años 20, en los años 30, pues algunas mujeres enarbolaron un primer proceso de empoderamiento femenino y tal y como está sucediendo ahora, que uno de los ejes del debate con el neofascismo actual es esa cuestión, la cuestión de género. Yo, por ejemplo, lo veo por ejemplo en Huesca, por ejemplo, lo veo es exactamente igual que todo el mundo, vamos, que no hace falta ser especialmente sensible al tema. En cuanto que luego, a partir del año 36, lo que se dio fue un proceso de reeducación absoluta en el marco de un nacionalcatolicismo o foralcatolicismo absolutamente rampante y que intentaba liquidar cualquier veleidad de empoderamiento femenino. También, obviamente, relacionado con eso, tiene mucho eco lo del peso de la religión y de la moralidad católica, con sus contradicciones en relación con los comportamientos sexuales clandestinos en los bordeles. Ahí está la célebre frase pamplónica, sumisica y sipútica. Pues eso de mucha religión y mucha moral cristiana, y luego pues no hay que olvidar que hubo algunos carlistas importantes que murieron en brazos de su amante en pleno clima, tal y como contaba José Ignacio de Casta, acerca de su abuelo. Y luego también hay otras cuestiones como la proyección del expresionismo en la arquitectura de USA. No sé si os habéis fijado, pero además de lo de la cruz del seminario y la cruz de los paules y del San Miguel de Aralar en Escolapios, pues hay un montón de edificios hechos por USA en los que hay cruces enmarcadas con ladrillos en edificios de segunda ensanche para subrayar el carácter ultracatólico de la ciudad. Irún y Pamplona, se contraponen como espacios urbanos, por un lado, pues un espacio urbano moderno en el que hay una confrontación clara entre ideas diferentes, donde hay una presentación fuerte de la izquierda, y un espacio urbano tradicional como el de Pamplona, en el que la derecha dominaba todos los ámbitos. Luego también otra cuestión que se plantea es lo de la construcción de aquí en Pamplona, de un muro de silencio en torno al asesinato, que prefigura el silencio posterior en torno a los asesinatos políticos de 1936-1937 y que todavía sigue en la actualidad. Todos a los que investigan, todos a los que interrogan a ver si saben algo, nadie sabe absolutamente nada. Finalmente el desenlace de la persona desaparecida es un guiño a una experiencia personal, tal y como aparece en el glosario, y luego también el clima de la lucha callejera es una anticipación de la violencia que se constatará a partir de julio del 36. Además de
de la continua presencia de milicianos tequetes y falangistas también aparecen milicianos de las MAUC, que eran las milicias antifascistas, obreras y campesinas, a pesar de que en algún sitio se han presentado algunas fotos que eran que vienen a sugerir que las MAUC tenían unos pocos elementos, de una docena o así. Hay una foto del mitin del 1 de mayo del año 36 en Euskalgai, que aparece también en la novela, en la que aparecen algo así como unos 80 o 100 milicianos del armado. Quizás habrían venido de Guipúzcoa, quizás, no lo sé, pero hay. Pero de hecho luego se hizo una manifestación y un desfile, y desfilaron las MAUC con sus uniformes, que era un uniforme de camisa azul clara y de pantalón azul mahón. Y luego también hay guiños pues a varias personas, a varios iconos culturales, como por ejemplo Marlene Dietrich, actriz que se negó a actuar en Alemania, rechazando a los nazis. Hay también guiños a Buñuel, se recrean algunas escenas de Buñuel tomadas pues de la Edad de Oro, y también de Simón del Desierto, y también hay guiños a Chaplin, porque Tiempos Modernos solamente permaneció Pamplona en cartelera un día, o sea, porque le habría hecho un boicot de un lado y lo de otro. Y luego también hay guiños a Nietzsche, a Baroja por supuesto, y luego también incluso pues a García Serrano, que no sé si que no sé qué os parecerá, pero a mí la novela Paz del Castillo a mí es una novela que me parece muy buena, y de lo que me llama la atención es que yo creo que es de los pocos, o quizás el único, escritor navarro que ha sabido reflejar a personajes femeninos dotados con una cierta potencia, porque la verdad en las novelas que se escribían hasta los años 70, la verdad las mujeres son a fin de cuentas prácticamente muñecos. Y bueno, y sin más, mi intención es sacar la tercera novela de la saga, titulada al Rescate de Baroja, que estará ambientada ya la primera semana de la Guerra Civil en Madrid, Biarritz, Pamplona, Vera y la Cuenca del Bidasoa. Y bueno, y sin más, pues si queréis alguna pregunta o sí. Sí. Aparece un glosario. Al final, a partir de la página de lugares y personajes, en donde se explica, a partir de la página 347, en donde hay muchas claves explicativas de muchas cosas. Y luego también decir que mi intención es, a partir de mediados de marzo del año que viene, hacer algunos paseos explicativos. ¿El año que viene? ¿O este año? No, este año, a partir de marzo a partir de mediados de marzo, hacer algunos paseos explicativos, para lo cual haré convocatorias, pues a través de redes sociales y tal y cual, que se apunte el que quiera, y paseos obviamente gratuitos y sin ningún ánimo de lucro, y para que la gente vea los lugares que todavía creo que estaría bien hacer algún libro explicando lugares icónicos de Pamplona, que eso hace un tiempo tuvimos un proyecto, pero ese proyecto se abandonó, pero bueno, podría estar bien. No sé hasta qué punto la gente lo podría recibir, pero bueno, estaría